Revolución en la mitad del mundo. Las revoluciones en América fueron una intrincada red de sucesos conectados entre sí. Uno de los movimientos que impulsó la liberación de Colombia fue el proceso independentista ecuatoriano y más puntualmente el quiteño. La independencia es más la confluencia feliz de múltiples procesos de carácter ideológico, material y político que la realización de un proyecto en el que hubiesen trabajado en total acuerdo los dirigentes americanistas. La principal cosa o la primera cosa que quisiera decir es que la independencia es un proceso, y es un proceso largo, cuyas raíces se hunden en por lo menos todo el siglo XVIII y cuyos actos principales en el caso ecuatoriano comienzan en 1809 con la formación de la primera Junta Quiteña, el 10 de agosto, y se prolongan por lo menos hasta 1830, es decir, cuando se crea la República del Ecuador. El detonante de la Revolución Quiteña, que así se la llama, la de 1809 a 1812, es la invasión de Napoleón a España. Esas noticias van llegando a toda América y llegan también a Quito y producen gran inquietud. Entonces, es importante asumir el destino de estos países en procesos de ser independientes, pero asumirlo pronto y específicamente antes de que se pronuncie Bogotá, la capital del virreinato de la Nueva Granada, a la cual la audiencia de Quito pertenecía, y antes de que se pronuncie Lima, la capital del virreinato del Perú, al cual la audiencia de Quito había pertenecido, para plantear esa posible independencia en términos de los intereses quiteños, de los intereses, ahora diríamos, ecuatorianos. El 10 de agosto, los próceres de la independencia, a la cabeza Juan Pío Montúfar, elaboran el acta, destituyen al presidente de la Real Audiencia de Quito y esa actitud que tuvo el 10 de agosto a partir de las 2 de la mañana, que en el hecho, en la alcoba del presidente de la Real Audiencia de Quito, le entregan el acta y le dicen, pues, usted está destituido y gracias. Si quiere seguridad personal, la tenemos lista, pero usted acaba de ser destituido. En ese momento la Junta Suprema de Gobierno asume el poder. ¿Quiénes eran los miembros de la Junta? La presidía Juan Pío Montúfar, el marqués de Selvalegre, una jefe de una de las familias más importantes de Quito y más ricas, con título nobiliario, el obispo, que era natural de estos mismos reinos, como se decía, José de Cuero y Caicedo, porque él era caleño de nacimiento, de familias tradicionales de Cali, es decir, de lo que entonces era el norte de la audiencia de Quito. Componen también esta junta los intelectuales. Por ejemplo, allí está Juan de Dios Morales, antioqueño, avecindado en Quito, funcionario de la audiencia, que estaba, probablemente representaba el lado más progresista, más ilustrado, más revolucionario de este nuevo movimiento político. Allí está Juan de Salinas y allí está en general gente notable de la ciudad de Quito. En esta misma sala, la sala capitular de San Agustín, en donde estamos, ratifican lo actuado, firman los documentos centrales de la revolución, digámoslo así, y esta se consolida y empieza a actuar. Y después, la misma Junta Suprema se diluye, apenas duran 78 días y regresa otra vez al poder el mismo presidente de la Real Audiencia de Quito, el conde Ruiz de Castillo. Su primera gestión es solicitar tropas tanto a Lima como a Popayán y a Guayaquil
para que hagan la actividad de represión en contra de los rebeldes. Establecieron su campamento aquí en Quito y precisamente en el cuartel real de Lima, que está ubicado a una cuadra. Así es que por favor les invitamos a visitar ese lugar tan importante en nuestra historia. Este es el cuartel real de Quito y llegamos precisamente al 2 de agosto de 1810, donde a partir de las 2 de la tarde se hizo un intento de la toma de este cuartel. Los presos se convierten en símbolos de la sociedad oprimida, de la ciudad que se sentía ya bajo un poder, ahora sí, extranjero. Y ese 2 de agosto, en lugar de ser una victoria para los ideales independentistas quiteños, fue totalmente la tragedia. Ellos son masacrados en sus celdas porque los soldados prefieren matarlos a correr el riesgo de que sean liberados. Entonces se produce una matanza atroz. Esa fue una masacre que llenó de sangre no solamente el cuartel, sino las calles. Las tropas salen a las calles y se enfrentan con la población. Entonces ahí murieron niños, murieron mujeres, murieron ancianos, murieron hombres también que intentaron defender el ideal que fue sembrado un año anterior. Cierto que el ejército es más organizado, está mejor armado, pero también cualquier patrulla que se metía en las callejas de Quito persiguiendo a un grupo de insurrectos y se aislaba un poquito del resto de las tropas, no volvía a salir con vida. La matanza no termina hasta que el obispo Cuero y Caicedo, con un crucifijo en alto, recorre las calles de Quito. Y ahí termina al caer de la tarde esta matanza terrible. Meses más tarde se reasume el tema de independencia, pero ya a través de las armas y con una nueva Junta Suprema. ¿Quién la encabeza? ¿Quién la organiza? Precisamente Carlos Montúfar, hijo del prócer de la independencia, Juan Pío Montúfar. Entonces, Carlos Montúfar, ya a partir de 1811, él reconfirma la actitud con tropas de aproximadamente 1.200 soldados para continuar con las gestiones y las campañas que tenía la primera junta y con eso reafirmar el tema de independencia y el tema de que Quito, Luz de América, no estaba en vano su sangre del 2 de agosto y la gestión y la proclamación de independencia del 10 de agosto. La primera fase, si bien es cierto, fracasó, entre comillas, por unas desavenencias políticas internas y porque no fueron configurados todas las ciudades de la Real Audiencia de Quito: Pasto, Guayaquil y Acuenca. El 9 de octubre de 1820, independizada la ciudad de Guayaquil, se forma la famosa División Protectora de Quito en Guayaquil, pero ahí sí con la presencia de líderes extranjeros, entre ellos y el principal, Antonio José de Sucre. Él organiza ya las fuerzas que iban allá a independizar el resto de ciudades de la Real Audiencia de Quito, y eso es lo que hace, hacer un proceso de independencia a través de campañas militares, y en una batalla acá, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, se da la famosa Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, y con eso se sella la independencia de la Real Audiencia de Quito. Ahí se da la idea de república, inclusive los ejércitos independentistas, al mando de nuestros líderes, tanto Bolívar como Sucre, esas tropas no se llamaban independentistas, se llamaban tropas republicanas, porque buscaban la república en son de eliminar el poder monárquico que teníamos con la madre patria. Pensar en una república era pensar en una propuesta, en ese momento osada, innovadora, desconocida, revolucionaria en ese sentido. Y por lo tanto, no hay que asombrarse de que el primer intento revolucionario, en el caso quiteño, haya planteado o haya comenzado por plantear el mantenimiento de la monarquía. Eso es una cosa natural. ¿Cuándo se van a dar las nuevas
propuestas independentistas en América en 1810, en 1811 y demás, ya la conciencia americana era republicana. Pero eso solo muestra que en realidad estamos hablando de un proceso. Heroísmo y martirio son experiencias humanas extremas que han sido utilizadas de distintas formas por la conciencia colectiva para forjar diversos horizontes culturales, imaginarios, mitos y sentidos sobre los hechos históricos y sus protagonistas. El modelo de un prócer que nosotros tenemos es el referente de tres palabras fundamentales: independencia, libertad y derechos. Yo adscribo más bien a la posibilidad opuesta, ¿no? Los grandes procesos de la historia son conducidos por colectivos. Yo diría, los héroes de la independencia americana son los pueblos de América Latina, que la pagaron y la pagaron bien cara, ¿no? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, se calcula que un 10% de la población ecuatoriana desaparece con las guerras, ¿no? Es escandaloso. Y los héroes, los próceres, lo que hacen es señalar caminos, ¿no es cierto? Señalar rumbos. Y pues allí Bolívar y Sucre y en fin, los héroes de la patria grande, de la misma manera que los héroes de la patria ecuatoriana quiteña, pues merecen ese reconocimiento y en general lo tienen sobradamente. El pueblo no es ingrato y los recuerda con cariño enorme hasta ahora totalmente vivo. La gente quiteña sentía que no existía un cambio entre lo monárquico español y lo político criollo, a tal punto que el 25 de mayo de 1822, al siguiente día de la batalla de Pichincha, una de las paredes de Quito revelaba un sentimiento popular, algo que realmente contradice todos estos procesos de independencia, y es uno de los primeros grafitis de Quito donde decía: último día de despotismo y primero de lo mismo.